Soy el alumno del Diplomado UBA 2018, Mario Salas, profesor Carlos Zambrano. En este momento voy a hacer énfasis de la historia de la criminalística, su origen, que fue el doctor Hans Gross, el fundador de la criminalística, a través de su invaluable obra Manual de todos los jueces de los sistemas de criminalística, publicado en Graz, en Austria, en 1842. Ya que Gross hizo su obra de manual de juez, ya que los jueces antes carecían de veracidad de un juicio. Él creó este libro donde eran una serie de orientaciones donde él estudió 20 años, una ardua labor que hizo, que estudió las escenas del hecho, la recolección de indicios, la interpretación de escrituras, como la dactiloscopia, el conocimiento de los planos y diagramas, la utilización de los peritos y las fotografías en el sitio de suceso. También el manual de juez fue una gran herramienta útil para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal. En su tiempo como estudiante de Derecho, notó la eficiencia de los métodos de identificación, por lo que vio la necesidad de dar a la investigación policial un carácter técnico y científico, dedicándose a la fotografía, a la microscopia, a la dactiloscopia, entre otros. En vista de que la criminalística existía, pero no tenía una definición como tal de que se llamaba criminalística, sino que antes los funcionarios técnicos policiales hacían sus investigaciones criminalísticas, pero no tenía como tal esta disciplina una definición como tal. Él poco a poco, estudiando 20 años, él creó el manual del juez. Entonces poco a poco fue perfeccionando la criminalística, donde incluía unos métodos, unos pasos a seguir para así llegar a la veracidad de un hecho de crimen, ya que antes los jueces carecían de la veracidad de un caso, ya que se corrían rumores que habían personas que eran inocentes, entonces las sentenciaba y había impunidad, había injusticia en un hecho delictuoso. Como ahora los antecedentes históricos de la criminalística en Venezuela, tenemos que saber que los primeros criminalísticos, los policías que se encargaban en esta rama de investigar los hechos delictuosos, el primer organismo en Venezuela fue en 1958 decretado por decreto número 48, el 20 de febrero, porque luego del derrocamiento de Marco Pérez Jiménez en su mandato como presidente, ya que existía un cuerpo técnico criminalístico, pero carecía de los métodos, ya que habían otros países que estaban demasiado modernos con la dactiloscopia, la necrodactiloscopia, las recolecciones de indicios. Entonces, cuando derrocaron a Marco Pérez Jiménez, los antecedentes criminalísticos en Venezuela fueron los PTJ, que eran los policías técnicos judicial, que esto se creó con el decreto número 48 el 20 de febrero de 1958, luego del derrocamiento de Marco Pérez Jiménez. Luego del derrocamiento de Marco Pérez Jiménez, el país no tenía un cuerpo técnico científico que se encargara de la criminalística. Por ello,
el almirante que agarró el poder de Marco Pérez Jiménez por un periodo muy corto que se llamaba Wolfgang Larrazal, quien ordenó por medio de un decreto, ordenó que se creara una policía encargada de los crímenes. En ese momento fue una policía en funcionamiento transitorio, es decir, una policía que se creara en momentáneo, de emergencia, que no iba a durar demasiado, ya que esta policía se encargaba de los hechos de los crímenes, pero esta carecía de los aparatos modernos como los pasos a seguir sobre la criminalística, sobre la dactiloscopia, la necroscopia, la preservación de indicios. Por eso en el decreto número 48, el 20 de febrero, esta se derogó y se creó la PTJ. Luego de crear la PTJ, hubieron 12 funcionarios que ellos se encargaron de... Luego se crearon sedes de la PTJ en Chacao, en La Guaira y en Miranda, que fueron las primeras sedes de estos cuerpos técnicos judiciales. Luego de crearse la Policía Técnica Judicial el 20 de febrero de 1958, luego de 6 meses de creada esta, se creó la primera escuela, que fue en un pequeño local en el pasaje de la Bolsa, se llamaba, en Caracas, con tan solo 12 funcionarios. Luego hubo 3 sedes que fueron las principales en Caracas, que fue en Chacaíto, la otra fue en Mérida y la otra fue en La Guaira. Luego de crear esta escuela, se capacitaban los aprendices como técnicos en la criminalística, donde estos se encargaban de estudiar paso a paso los crímenes en el sitio de suceso. Luego la Policía Técnica Judicial pasó a ser 6 CPC, que se intercalan como Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Tan solo 6 meses de haber creado la Policía Técnica Judicial, el 15 de agosto de 1958 se creó la primera escuela donde se postulaban los aprendices a capacitarse en dicha criminalística. El director, el ministro de Justicia, René Solá, se encargó de encargarse de elegir a un director técnico de la Policía Técnica Judicial, donde hubieron bastante rechazo, donde solamente postulaban estudiantes de Derecho, donde el único que llegó a tener el cargo de director en esa época fue Rodolfo Plaza Márquez, que pasó a ser el director técnico de la Policía Técnica Judicial en 1958. Muchas gracias por su atención. Esta fue toda mi exposición.